atender un parto o realizar una cesárea, estar en ese momento de felicidad cuando nace el bebé, de verdad es súper impresionante. Para la salud femenina, conócete a ti misma. Tanto las mujeres como nuestras parejas tienen un desconocimiento cultural de lo que es la salud femenina. Es normal sentir dolor intenso durante la menstruación, no hay que preocuparse. Que tengas un cólico es normal, pero si el dolor es intenso es porque algo está sucediendo. ¿No se puede hacer ejercicio durante el embarazo? Eso es un mito, pero las pacientes que nunca han hecho ejercicio físico no pueden iniciar a hacer ejercicio físico durante el embarazo. Y así les digo yo a ella cuando me dicen, doctora, unas pastillas que no me engorden. Ya va. ¿Las infecciones vaginales siempre son causadas por falta de higiene? No. De hecho, incluso hay mujeres que por el exceso de higiene causan infecciones vaginales. Culminamos este primer episodio que se me aguaron un poquito los ojos cuando que dijo lo de la casa, porque nos sentimos muchas veces tan identificados. Bolívar Medic Podcast, donde hablamos de salud de una forma diferente. Todas las semanas entrevistamos a diferentes médicos especialistas e influencers, donde los conocerás y aportarán información de valor para ti y tu familia. Bienvenidos a Bolívar Medic Podcast, donde hablamos de salud de una forma diferente. Mi nombre es el doctor Oscar Bolívar, mi esposa la doctora Ralvieres Martínez, ambos somos fundadores de Bolívar Medic. El día de hoy venimos con una ginecóloga. Sí, el día de hoy venimos con una de nuestras ginecólogas, la ginecóloga que tiene menos tiempo con nosotros y sin embargo ya tiene un año. Bienvenida, doctora Alexaida. Muchísimas gracias. Bienvenida, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente? Un poco nerviosa, pero sí. Normal. Esos nervios siempre son necesarios. Sí, lo son. Bueno, Doc, ya coincidimos. Se concretó este episodio con usted. Y bueno, siempre iniciamos esta entrevista, esta conversación, conociendo al invitado. Cuéntenos un poco de dónde viene la doctora Alexaida Angulo, de qué parte de Venezuela, universidad. Bueno, yo nací en Maracay, pero en la infancia estuve en Puerto Cabello. Luego ya en mi adolescencia nos mudamos a un pueblito de Carabobo que se llama Huiba y estudié en la Universidad de Carabobo, me gradué como médico en la Universidad de Carabobo. Y luego hice el posgrado, yo inicié con la doctora Moravia y con la doctora María Rubio. Claro. Y nos graduamos en el Hospital Central de Valencia. Nosotros iniciamos en la Maternidad del Sur y luego nos graduamos en Valencia. Luego de eso ejercí en el Hospital Central aproximadamente 4 o 5 años. Y luego sí me fui porque me ofrecieron un trabajo en Falcón. Okay. Trabajaba como directora de un ambulatorio pequeño en Punto Fijo. Entonces estuve ahí como hasta el 2017 y en el 2018 pues decidimos mudarnos acá a Perú. Yo con mi familia, está mi esposo y mis 2 niños. ¿Y por qué la decisión de venirse? Quizás ya sabemos todo lo que pasó en el 2017, pero hubo un detonante, hubo una situación específica. Realmente la situación específica fue que yo como alto rango dentro de la institución del Seguro Social, tenía uno de los mejores sueldos de mis trabajadores y sin embargo para pagar un repuesto de mi carro teníamos que ahorrar por 6 meses. Wow. Entonces darme cuenta de eso nos decidió y de hecho nosotros habíamos recién comprado una casa y decidimos que de verdad en ese momento no valía la pena para nosotros, teníamos que buscar Me imagino que es triste porque muchas veces una casa es el sueño de una pareja, de una familia. Y una casa en un lugar hermoso porque en ese momento vivíamos en Punto Fijo y encontramos una casa relativamente cerca de la playa. De hecho, mi esposo y mi hijo se iban caminando 10 minutos y llegaban a la playa. Todo un sueño. De verdad, pero no era lo que le queríamos ofrecer a nuestros hijos. Mi esposo y yo lo discutimos bastante, por aproximadamente 6 meses, de hecho estuvimos hablando en las conversaciones y decidimos que si hubiésemos estado solos, de repente hubiésemos seguido luchando, sí. porque no es lo mismo luchar por ti solo que luchar por tu familia. Exacto. Y darle un mejor futuro a tus hijos, y eso fue lo que al final nos impulsó. Y bueno, decidimos migrar hasta acá. Mi esposo tenía familias aquí, entonces decidimos venirnos. A nosotros se nos complicó, bueno, al menos a mí se me complicó un poco más porque yo me vine con una niña pequeña.
yo me vine con mi niña de 8 meses. Wow. Entonces, no comencé a trabajar sino hasta... Nosotros llegamos en el 2018 y yo comencé a trabajar como médico en el 2020. A inicios del 2020, justo antes de la pandemia. ¿Qué tal fue esos primeros meses aquí en Lima? Bueno, sí fue bastante... mi esposo trabajaba, era como delivery. Y trabajaba en bicicleta. Entonces mi esposo hacía un promedio de 50 kilómetros diarios de repartos. Y de verdad que era bastante duro. Pero al mismo tiempo, incluso trabajando así, o mejor dicho, solamente trabajando él y yo ocupándome de los niños, porque mi hijo menor también tenía 10 añitos, era mucho mejor que lo que estuviésemos ganando en Venezuela. Así es. Entonces, al final, a pesar de todo lo que pudiésemos pasar, de verdad que valió la pena. Y nosotros, a Dios gracias, nunca hemos tenido ningún problema. De hecho, más bien nosotros alquilamos un apartamento, vivíamos también con una prima de mi esposo. Cuando llegó la pandemia, que se hizo todo más difícil también, no tuvimos problemas con respecto a la alimentación. Los dueños del apartamento nos dijeron no hay problema, nos pagan cuando puedan, vamos a esperar que todo vuelva a arrancar. En ese momento también salió todo lo de la colegiatura y pude comenzar a trabajar. ¿No le fue muy difícil obtener la colegiatura? Me fue un poco difícil, pero sobre todo por los costos. Porque en ese momento el dinero había que cancelar para poder hacer SUNEDU, luego de SUNEDU entonces cancelar en ese momento teníamos que pagar para hacer un examen de nivelación, después cancelar por la colegiatura, entonces era dinero que había que invertir, pero lo vimos como eso, como una inversión. Claro, total. Sí, es verdad. Estuve trabajando desde el 2020 como médico general, de hecho comencé a trabajar durísimo durante la pandemia. Aprovechó la oportunidad que se dieron. Hubo bastantes médicos que aprovecharon esa contingencia para trabajar en hospitales. Yo estaba trabajando más bien en una clínica como médico general, pero tenía bastantes pacientes y teníamos un sueldo bastante bueno en ese momento, que nos ayudó muchísimo también a poder todo lo que fue la inversión de todo lo que se necesitó. Pero no, bien, gracias a Dios. Después sí tuve más problemas para poder hacer la parte de ginecología, porque tenía un problema con la página del Ministerio de Venezuela, que era un problema que yo no podía solucionar porque aparecía en mi título el nombre de Hospital Dr. Enrique Tejera, y dentro de la página del Ministerio me aparecía como Hospital Central de Valencia. Que para nosotros es lo mismo, claro, pero en papel no. En papel no. Entonces eso sí me tomó mucho más tiempo. Me tomó de hecho un año y meter los papeles como 3 veces en SUNEDU, claro, para que me pudieran hacer la colegiatura. Pero finalmente el año pasado lo logré. Y bueno. Y ya está con nosotros. ¿Desde cuándo fue la primera vez que escuchó de Bolívar Médico? Ya yo los venía escuchando, porque por supuesto, somos una comunidad y aquí siempre buscamos también las referencias de quién es mejor médico. Uno también siendo médico también ingresa en chats de médicos venezolanos y te dan opiniones acerca de dónde son las mejores consultas, cómo es la rapidez en las consultas, que para uno también es importante porque uno no tiene tanto tiempo como uno espera muchas veces, entonces tienes la facilidad de ir a las consultas. Y luego, cuando ya me dieron el RNE, que es para trabajar como ginecólogo, tenía a mis amigas, está la doctora Moravias, la doctora María fue la que me recomendó. Sí. Y bueno, y con nosotros es un placer que estés trabajando con nosotros. Para mí también, de verdad que para mí también. Sí, bueno, culminamos este primer episodio que se me aguaron un poquito los ojos cuando que dijo lo de la casa, porque nos sentimos muchas veces tan identificados con el sueño del uno que tenemos 2 hijos también. El hecho de tener una casa y todo, tener que salir de esa zona de confort, en teoría que me imagino que les costó, y tener que abandonarle y dejarle y comenzar todo desde cero. Lo que pasa es que nosotros viviendo allí en Falcón nos enfrentamos a que como era península
que llegaran los insumos de comida era mucho más difícil. Entonces, por ejemplo, nosotros recibíamos todo lo que es la parte de verduras, de los camiones que venían de Trujillo, San Cristóbal, y como estábamos en la época de problemas de gasolina, entonces llegaban cada 15 días. La carne era también difícil, ya las carnicerías no tenían esos productos, sino que había que comprarlo en un sitio específico. Yo recuerdo una vez que hice una cola desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde para que nos vendieran 3 kilos de carne. Entonces ese tipo de cosas uno decía, no, de verdad. Eso ya es pasado ya. Exactamente. Eso es pasado. Sí. Bueno, culminamos este episodio, vamos con el siguiente. Iniciamos este segmento de preguntas rápidas y divertidas. Sí. Vamos a comenzar con la primera. Vamos a hablar de 4 preguntas rápidas, lo primero que se le ocurra, sin pensarlo mucho. Muy bien. Ok. Si pudieras escribir un libro sobre la salud femenina, ¿qué título llamativo le pondrías? Para la salud femenina, conócete a ti misma. Oye. Tanto las mujeres como nuestras parejas tienen un desconocimiento cultural de lo que es la salud femenina, de lo que necesitamos, de qué tenemos, cómo reaccionamos a ciertas particularidades y las diferencias entre mujeres. Entonces ese sería el título, conócete a ti misma. Eso está bueno. Me siento identificada con las pacientes. Vamos con la segunda. ¿Cuál es el consejo más inusual que has recibido y que resultó ser útil? Es un consejo bastante antiguo y sin embargo que ahorita está en boom, que sería el uso del aceite de coco para el área vaginal. Okay. Eso es algo que hace por lo menos 10, 15 años no eran muy pocas personas las que lo conocían o las que lo utilizaban, incluso los médicos que lo recomendaban. Y resultó ser bastante útil. Sí, muy útil. ¿Para qué es útil? Para la que se preguntan. Para la lubricación, para la reconstitución de la flora vaginal, para la misma coloración de la piel, hidratación en general a nivel vaginal. Le ayuda a los niños, o sea, a las niñas 13, 14 años, le ayuda también a la chica de 26 años que está utilizando anticonceptivos, que tiene resequedad vaginal, le ayuda a la señora de 50 años que por su mismo climaterio o menopausia, pues entonces tiene resequedad vaginal, le ayuda muchísimo. Tiene un sinfín de beneficios que de verdad antes tú lo escuchabas como un mito, pero no había mucha información, pero últimamente de verdad que está muy bueno. Algunas personas lo utilizaban los naturistas. Exacto. Sí. Era un producto natural solamente. Claro, pero ahí hay mucho tabú también. A medida que se van haciendo los estudios y que realmente se van demostrando cuáles son los usos y las utilidades que tiene, eso sí, no puede ser cualquier aceite de coco hecho en cualquier casa, no, tiene que ser aceite de coco que esté recomendado, que esté bien filtrado, uno que se conozca. Así es. Vamos con. Si pudieras eliminar un mito sobre la salud femenina para siempre, ¿cuál sería? Bueno, uno es con respecto, yo diría que uno por edad. Por respecto a las niñas y adolescentes, que todo es normal con respecto a la menstruación. Que los dolores, que las irregularidades menstruales son todas normales. Ciertamente pasamos por varios ciclos durante nuestra vida reproductiva en los cuales se van cambiando los ciclos. Okay. Pero lo mejor es preguntarle a un ginecólogo, esto me está pasando, consultarlo y que el ginecólogo pues le explique si realmente es algo que se puede controlar solamente con vigilancia o si hay que investigar un poco más de las irregularidades que están pasando. Con respecto a las de 26 años, 26 digo por un nombre, por una edad, diría con respecto a los cambios a nivel de la secreción vaginal. Porque muchas no saben y no entienden cuando uno les explica que todas tenemos una secreción vaginal normal y que esta secreción cambia a lo largo de nuestro ciclo.
pero todo lo que sea excesivo, pique, arda o duela, hay que evaluarlo. Claro. Porque eso es importante que todas sepamos. Hay muchas mujeres que, ay no, es que es normal que yo siempre tenga, y tú cuando le evalúas y que señora, verde no es normal, no lo es. Y en las pacientes ya en climaterio o ya la menopausia directamente, o cuando necesitan una cirugía, por ejemplo, la extracción del útero. La extracción del útero no evita, o sea, no cambia nada en tu proceso. Son cirugías que no se recomiendan simplemente, o sea, no es que, claro, tiene que tener ya una tienes, indicación para ya realizar. tienes 37 años, vamos a hacer una histerectomía. No. Se hacen porque tienen sus indicaciones, se recomienda porque va a traer muchos más beneficios que las complicaciones que pudiesen tener. Sí. La última. Vamos con la última. Si pudieras describir su fisiología de vida en una sola frase, ¿cuál sería? Yo creo que tener empatía. La empatía es muy importante en el ser humano. Tener empatía no es decirle a todos que todo está bien. Tener empatía es simplemente tratar en lo posible de no juzgar a la otra persona sin conocer las razones por las cuales está actuando. Así es. Bonito mensaje. Sí. Digo que la empatía también es algo que como que identifica al médico venezolano. Siempre una de las primeras palabras que digo es empatía. Si me tocaría describirlo. Sí, es verdad. Yo lo describiría como humano, porque es el calor que le da, o sea, es lo que tú hablando con cualquier extranjero, es lo primero que te dicen. Es que el doctor me tocó. Y tú que sí, normal. Sí. Debería. Esa es tu trabajo. Hay pocas excepciones, pero... Sí. Pero sí, ese es nuestro trabajo. ¿Y el tuyo? Ajá, viste, una pregunta inesperada para... Yo creo que en la parte de empatía, pero también quizás, no sé cómo decirle, ponerte en el lugar de la persona. Ser amable. Amabilidad. La amabilidad. Y no amabilidad por hipocresía, no. Ser amable porque tú te estás en el lugar. Primero, somos extranjeros todos a la final. Entonces ya el hecho de que estemos todos fuera, ya sabemos lo que esa persona está sintiendo, cómo se puede estar sintiendo esa persona. El hecho de llegar al médico, sabemos que no lo hace por deporte, lo hace porque lo necesita. Y lo menos que quiere es que cuando el médico llegue, el médico lo trate mal. Entonces el ser amable, el tú, hola, ¿cómo estás? Porque tú eres así, es bonito para el paciente. Entonces eso para mí me describe. Muy bien. Bueno, culminamos este segmento. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, ¿qué más? Y darle a la campanita para que te recuerde. Suscribirse, también seguirnos en todas nuestras redes sociales como @BolivarMedi. Su red social, doctora. Ahorita no tengo una red social pública. Yo manejo mis redes sociales privadas porque tengo a mis hijos. Ya estoy por crear mi cuenta como doctora Alexa Anguita. Pronto la colocamos. Sí. Iniciamos este segmento de preguntas. Recordemos que siempre que entrevistamos dejamos una cajita de preguntas, una historia con una cajita de preguntas para que hagan varias preguntas. En ginecología, siempre que tenemos un episodio con una de las ginecólogas, hacen muchísimas preguntas. Sí. Y seleccionamos las mejores preguntas y las que más se repetían. Primera pregunta la hago yo. Ya, dale. ¿Qué le gusta más, la ginecología o la obstetricia? Depende. A mí me encanta la obstetricia. Sí. Me fascina, no solamente... Yo creo que es lo que te da mayores frutos desde el punto de vista de ver los resultados en menor tiempo. Okay. Entonces, llevar un embarazo, atender un parto o realizar una cesárea, estar en ese momento de felicidad cuando nace el bebé, de verdad es súper impresionante. Y sin embargo, la ginecología, como tiene tanta variedad, tantas variantes de cada paciente, entonces también es súper interesante. Si tengo que escoger uno, escogería la obstetricia. Excelente.
Iniciamos con las preguntas que dejaron. Sí, vamos a comenzar con la primera. ¿El ciclo menstrual de toda mujer debe durar exactamente 28 días? No. Usualmente le tengo que explicar a los pacientes porque incluso dicen, es que yo soy irregular, porque una vez me viene el 28, una vez me vienen los últimos y otras veces los primeros. Y siempre les explico, no, el ciclo menstrual varía de acuerdo a cada paciente. Siempre y cuando, incluso puede variar entre un ciclo y otro. Por eso uno siempre tiene que anotar, el primer día del ciclo es el primer día de la menstruación, el último día del ciclo es el día antes de la siguiente menstruación. Siempre y cuando eso dure más de 21 días y menos de 35, es un ciclo regular. Okay. Sí. ¿Es normal sentir dolor intenso durante la menstruación? No hay que preocuparse. No, sí, siempre hay que ponerle cuidado a que tengas un cólico. Es normal en el sentido de que estás eliminando lo que es el endometrio, que es la parte interna del útero, y por supuesto la contracción que tiene el útero, eso va a causar dolor. Pero si el dolor es intenso es porque algo está sucediendo, o ese útero, ese endometrio está muy engrosado, algo está causando que haya más dolor, no solamente a nivel del útero como tal, pueden ser los ovarios, puede ser incluso pues la edad que tengas, porque también el dolor va variando de acuerdo a la edad. Pero no, nunca debe ser normal el dolor a nivel de las menstruaciones. Okay. Las causas de dolor más comunes, patológicas, obviamente, ¿cuáles serían? ¿Cómo orientamos nosotros a la paciente a decir, doctora, tengo dolor, pero mi mamá, mi tía, porque así es que llegan, siempre han sido, entonces es genético? Y no, ya sabemos que no es genético. Lo primero que hay que hacer en la paciente es la evaluación ecográfica, porque debemos ver precisamente cómo se encuentra el endometrio. Hay una patología que lamentablemente es bastante frecuente, que es la endometriosis, la adenomiosis, que es la formación del tejido en otros sitios y por lo tanto causa mucho más dolor en las pacientes, un sangrado mucho más abundante, un sangrado mucho más doloroso. Entonces una ecografía sería el primer paso, pero luego de eso también debemos evaluar todo lo que es el perfil hormonal. Son exámenes que debemos evaluar, preferiblemente en un día específico durante el ciclo menstrual, preferiblemente porque pacientes, por ejemplo, tienen menstruaciones cada 2 meses, entonces uno igualito lo hace en cualquier momento. Pero si es una paciente que viene con sus ciclos regulares, usualmente se le solicita entre el 3er y el 5.º día de la menstruación para nosotros conocer, porque las hormonas femeninas cambian durante ese ciclo menstrual. Entonces, para nosotros poder orientarnos, la solicitamos en esos momentos. Así es. Por eso que esos resultados vienen en el rango que según el ciclo, según la fase del ciclo sí, tiene un rango normal. Okay. ¿No se puede hacer ejercicio durante el embarazo? Depende. Más que todo El ejercicio, eso es un mito, sí. Pero por ejemplo las pacientes que nunca han hecho ejercicio físico no pueden iniciar a hacer ejercicio físico durante el embarazo. Una paciente que ya está acostumbrada a hacer ejercicio físico, entonces lo único que se les recomienda es, si hay dolor, entonces deben disminuir la intensidad del ejercicio físico que estén realizando. Pero hay muchas pacientes que entrenan hasta las 39 semanas de embarazo sin ningún problema, incluso cargando peso. Pero es eso, es el entrenamiento que tenga el cuerpo de la mujer va a darle la respuesta a ellas mismas. Incluso en cualquier otra cosa del embarazo. Hay muchas personas que piensan que por estar embarazadas no me puedo agachar, no puedo hacer, no. Entonces yo siempre les digo que utilicen su propia conciencia. Me quiero montar en una moto, siempre les digo. Entonces yo le digo, te puedes montar, pero sabiendo que no estás poniendo en riesgo a ti, estás poniendo en riesgo también a tu bebé. Exacto. Entonces, porque si tú te caes no estando embarazada, pues te puedes recuperar. Pero estando embarazada estás poniendo en riesgo tu embarazo. Entonces, ¿puedes hacerlo? Sí. ¿Deberías hacerlo? No. Lo mismo con el ejercicio físico. Así es. Okay. ¿Las pastillas anticonceptivas engordan irremediablemente? No. No. Primero que hay miles de pastillas anticonceptivas. Hay combinaciones variadas de pastillas anticonceptivas. Además de que no solamente están las pastillas anticonceptivas, tenemos otros métodos igualmente hormonales que también pueden utilizarse.
Y si bien es cierto que hay muchas pastillas anticonceptivas que tienden a hacer que las mujeres aumenten de peso, no es solamente por la pastilla anticonceptiva, es porque cambian sus hábitos de alimentación, cambian sus hábitos de ejercicio físico. Yo siempre le explico a las pacientes que si tú vas a tomar algún tipo de hormonas, deberías iniciar un ejercicio físico. Ahorita se ha demostrado que el ejercicio físico con pesas ayuda muchísimo a regular el ciclo hormonal. Entonces, el ejercicio físico con pesas es adecuado, pero no. Además de que no todas las pacientes responden al uso del anticonceptivo de la misma manera. Exacto. Y es por eso que hay tantos anticonceptivos. Si todas respondiéramos a la cantidad de hormonas de la misma manera, tuviésemos 2 o 3. Sí, así les digo yo a ella cuando me dicen, doctora, unas pastillas que no me engorden. Ya va. No es como que una receta de acuerdo a cómo tú eres, no. Eso es poco a poco y tenemos que pedir a veces exámenes, ecografía. No es como ir, dame una pastilla y punto, no, porque no sabemos lo que pueda causar. Y que... No, lo que pasa es que yo toda la vida he utilizado, o sea, yo desde que tenía 18 años utilicé tal pastilla y ahora me cae mal. No es que la pastilla te cae mal, es que tu cuerpo cambió. La forma en que responde tu cuerpo ha cambiado y por eso debemos cambiar la forma en que te estás cuidando. Yo a veces les pregunto, ¿has aumentado de peso en los últimos 2 años? ¡Ah! Doctora, como 15 kilos. Y ya se ríen, ya saben por ahí que por ahí viene la cosa. Sí. Ok, vamos con la otra. ¿La menopausia significa el fin de la vida sexual activa? No, para nada. De hecho, si hacen entrevistas, incluso, o sea, terminan muchos mitos. En la menopausia, en la mujer, es como si se liberaran un poco más. Exacto. Entonces pueden tener incluso una vida sexual activa. Y eso no tiene que impedir nada. Sí es cierto que en la menopausia, por la disminución hormonal que ocurre, sobre todo el estrógeno, pues hay bastantes cambios, pero son todos solucionables. Son todos solucionables por unas u otras técnicas. Tenemos medicamentos, tenemos el chip para el rejuvenecimiento. Entonces existen muchos medicamentos, muchas técnicas, porque incluso sin medicamentos, por ejemplo, las pacientes que sienten resequedad vaginal, con los tratamientos con láser también recuperan la tonicidad a nivel vaginal. Entonces no, para nada. La menopausia no debe cambiar la actividad a nivel sexual. Incluso eso lo estábamos hablando hace ratito, que es un mito súper viejo que muchas pacientes ahorita, o sea, es muy poco la que es ignorante en el tema, pero sin embargo se escapa más de una, pues. Entonces nos toca como explicarle que el ser menopáusica, ya sea de forma fisiológica o de forma quirúrgica, en el caso de que la operamos, no significa el cese de su vida sexual, pues que su vida puede ser lo más placentera posible, sin el miedo de quedar embarazada. Mejor todavía, pues. Y por eso también les digo que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consulta, si tienen alguna molestia, acudan al ginecólogo. El ginecólogo está ahí para apoyarlos. Yo me imagino que se debe quizás ese mito un poco asociado a la resequedad. Quizá hay dolor, molestia y eso se va manteniendo en el tiempo y dicen, no, ya no puedo tener relaciones, ya no puedo. Eso podría ser. Pero también yo creo que es que desde tiempos inmemoriales, pues las pacientes asocian su feminidad con las mamas y con el útero. Exacto. Como tal. Y precisamente como no conocen todo lo que es su sistema reproductor, entonces no diferencian la vagina del útero. Muchas no diferencian la parte urinaria de la parte vaginal. Hay muchas que llegan a la consulta y dicen, tengo una infección urinaria. ¿Qué síntomas tiene? Tengo descenso, tengo flujo. Y tú que, ok, no es lo mismo. No es lo mismo. Están cerquita, pero no es lo mismo. Sí, es verdad. ¿Las infecciones vaginales siempre son causadas por falta de higiene? No, en absoluto. De hecho, incluso hay mujeres que por el exceso de higiene causan infecciones vaginales, porque realmente lo que cambia la infección, o sea, lo que crea la infección vaginal es el ingreso de bacterias a nivel vaginal, el aumento de la humedad a nivel vaginal y el cambio del pH de la parte vaginal. Exacto. Vamos con la última pregunta.
¿El Papa Nicolau y la colposcopia son lo mismo? No, no son lo mismo y tampoco es uno mejor que el otro. Simplemente son exámenes distintos. Son exámenes que al menos yo recomiendo realizarle a las pacientes. El Papa Nicolau es tomar una muestra de las células que se descaman a nivel del cuello uterino y enviarlas al laboratorio. Y el laboratorio es el que nos va a decir qué tipo de células hay a ese nivel. Ambos exámenes son para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Esa es la razón de ser de estos dos estudios. Sin embargo, por ejemplo, en el Papa Nicolau también nos puede ayudar con ciertas infecciones, porque el reporte nos puede dar que se encontró cándida o que se encontró una inflamación severa, una inflamación moderada, mientras que la colposcopía es un estudio de imágenes y coloración del cuello uterino para poder evaluar los cambios celulares que se encuentran a nivel del cuello. Muchas veces los cambios que se encuentran a nivel del cuello uterino son evidentes. Usted coloca el espéculo y ve que hay un cambio, pero muchas veces no lo son. Muchas veces nosotros evaluamos a la paciente, a mí me parece que no hay ningún cambio, y cuando coloco la coloración, cuando coloco el ácido acético, cuando coloco el Lugol, pues es cuando veo los cambios. Aquí está apareciendo algo. Y dependiendo de los cambios que hayan es cuando uno recomienda los tratamientos que puede tener la paciente o otros estudios que se le pueden realizar. Okay. Esa explicación estuvo muy buena para las pacientes, porque muchas veces piensan que lo mismo o que uno depende del otro. O que uno es mejor que el otro, porque yo he tenido pacientes, usted se ha hecho un Papa Nicolau o una citología. No, porque yo me hice la colposcopia, pero no es lo mismo. Exacto. O no, yo siempre me hago el Papa Nicolau, yo nunca me he hecho una colposcopia, ¿ok? Puede que, pero también hemos tenido muchas pacientes que en el Papa Nicolau aparece que está todo negativo. Cuando vemos la colposcopía, vemos una lesión, se toma la biopsia de esa lesión y nos aparece que son lesiones intraepiteliales. Y eso no apareció en la citología. Hasta de alto grado, imagínate. Incluso patologías ya cancerígenas y una citología normal. Y una citología completamente normal. Ciertamente hay muchas citologías que nos aparecen ya directamente con el diagnóstico, pero yo diría que un 50-60% aparecen completamente normales y cuando hacemos la biopsia es cuando nos aparecen las lesiones. Exacto. Sí. Bueno, si quedaron preguntas por allí, las pueden dejar en los comentarios, que el autor se compromete en responderlas. Sí, señor. Sí. Bueno, culminamos este segmento, vamos con el último segmento y nuestro segmento favorito. Llegamos al último segmento, nuestro segmento favorito, como siempre lo decimos. Doctor, nosotros agradecidos con usted que se haya tomado el tiempo. Estamos grabando de noche a altas horas. Altas horas de la noche. Y bueno, sabemos de su sacrificio, de su profesionalismo. Y bueno, agradecidos que formen parte de la familia Bolívar Médico. Yo también les agradezco muchísimo por esta invitación, por haberme aceptado trabajar con ustedes y bueno, espero que sigamos así. Claro que De sí. parte de nuestros amigos de Prengo le tenemos un obsequio para que lo abra y lo muestre. Vamos a ver. Ajá. El color cambió, el color de cabello. Pero Al revés. Así. Así. La semana que viene la doctora dice que ya lo cambia. Sí. Ay, pero qué lindo. ¿Se parece o no se Sí, parece? se parece. Y con mi batica negra. Ajá, viste la batica sí. negra. Muchísimas gracias. Gracias, Está doctora, precioso. por formar parte de nuestra familia. Agradecida por su trabajo y su compromiso con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal. Recuerde en qué sede trabaja, qué día. Estoy trabajando los días jueves en la sede de San Juan del Lurigancho de 8:30 a 1 de la tarde y en la sede de Pueblo Libre de 2 a 4 de la tarde. Bueno, ya saben. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Bueno, Si pudieras escribir en un libro sobre la salud femenina, ¿qué título llamativo? Ya va. Déjame que no veo. Aquí. Ay, no, yo estoy los hablando lentes, muy los lentes. Ah, bueno, pero. Ah, bueno.
Igual, tengo- Raúl, no es que no estés haciendo, yo la tengo como ama de casa. Yo en ¿Es prim- Corado? No. Corado tiene lentes, pero no tiene rulo. Mira, nos avisa. yo en Sí. primer año sí me quería ir. Pero del posgrado. No, de casado. Yo todavía me quiero ir. Y tenemos 11 años, ¿no? No, necesitamos blooper, vale, necesitamos blooper. Niéguemelo.